Vamos a saludar al senador Juan Castro, miembro de esta comisión, al senador Enrique Van Rieselbergher también, que es parte de nuestra comisión frecuentemente, a la senadora Isabel Allende. Esta sesión ha sido convocada para considerar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, boletines 15.996-33 y 16.155-09. Para esta sesión se han invitado a los mocionantes de este proyecto de ley, al diputado don Víctor Pino, que tenemos acá presente, bienvenido diputado, y también a la diputada María Francisco Bello. Saludamos por parte del Ejecutivo al coordinador del área hídrica, don Carlos Esteves, al coordinador legislativo, don Tomás Mendoza, al señor Estefano Salgado. Parece que hay alguien conectado por Zoom, la María Graciela, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, y Cristian Núñez también, al parecer, está conectado, el subdirector. Saludamos a Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Congreso Nacional. En el segundo punto vamos a recibir a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, para que dé cuenta del informe de cierre del INDH que se hizo en terreno respecto del acceso al agua en la provincia de Chiloé, región de los lagos. No sé si han sido invitados los parlamentarios de la región de los lagos. Ya, igual si podemos enviar alguna nota. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a la cuenta. ¿No hay cuenta? Solo para vamos a esperar que llegue la senadora Allende. Bueno, sin más, le vamos a ofrecer la palabra al diputado Víctor Pino para que pueda referirse a la moción que hoy día esta comisión va a comenzar su tratamiento. Gracias, Diputado. presidenta. Gracias a los senadores también por la invitación a esta honorable comisión en el Senado y poder tratar estos temas que son tan relevantes para el mundo rural, ¿cierto? El mundo agrícola principalmente. Este proyecto que estamos comenzando a tratar el día de hoy, bueno, tiene una mirada muy simple de parte nuestra. Con la diputada Bello hicimos dos proyectos en paralelo con tiempos distintos, visitando territorios diferentes. Ella de la región de Valparaíso, yo soy de la región de Coquimbo, y nos encontramos con una realidad en cuanto a lo que era la protección de los puntos de captación de agua subterránea, ¿ya? Y esto principalmente enfocado a los APR, para poder darle protección, ¿cierto?, a lo que es la producción del agua potable rural. Y en este sentido, como ustedes saben, la protección del área de protección de los pozos se vuelve crucial para poder preservar la calidad y también la disponibilidad del agua potable, sobre todo para los servicios sanitarios rurales y las cooperativas. Una sobreexplotación de acuíferos, que es muchas de las cosas que ha ocasionado que las regiones tanto de Valparaíso como las de Coquimbo hoy día tengan escasez del recurso, y sumado a eso el cambio climático y la crisis hídrica, han llevado a que lamentablemente muchos de los pozos en los cuales hoy día se extrae el agua potable rural no tengan el suficiente caudal o la suficiente agua para poder habilitar la distribución la producción y distribución posterior del agua potable rural. Entonces, ante esto, presentamos estas dos mociones que fueron refundidas en una sola, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados, luego de un trabajo también en una mesa en conjunto con los asesores del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Agua, ¿ya? La propuesta que se entregó en la Cámara de Diputados es justamente una moción de consenso, ¿ya?, entre el Ministerio de Obras Públicas, la DGA. Aquí con Carlos participó en la discusión, la señora María Graciela Veas también, que se encuentra en Zoom, y junto con los equipos de los parlamentarios de la comisión. Entonces, creemos que es importantísimo poder, en cierta medida, regular esta situación, como lo estamos haciendo en este momento. Así que, sin más, agradecerle por la oportunidad de poder presentar esta moción aquí y poder seguirla trabajando en segundo trámite. Ahora, si me permite, presidenta, como varios, también en materia hídrica, ya sacando un poco el punto, si es posible. Aquí hay un proyecto de ley también que pasó al Senado el 30 de octubre,
ya se lo voy a entregar al secretario, es para la ampliación del plazo de la inscripción de los derechos de aprovechamientos de agua, que ya está en esta comisión y que vence el 5 de abril del año 2025. Entonces nos quedan 4 meses, en la Cámara se aprobó en un mes, la pudimos sacar, ya estamos ampliando el plazo hasta abril del 2027. Esto es porque al hacer el recorrido en el territorio nos dimos cuenta de que existe cerca de un 60% de personas que aún todavía no regularizan sus derechos de agua. Y esto usted sabe, si es que caducan, se pierden los derechos y también existen multas bastante importantes, de acuerdo a lo que nos señaló ayer el mismo director general de agua en la Comisión de Recursos Hídricos. Este proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados con 134 votos a favor. Entonces, y se aprobó en la comisión también en forma transversal con los 13 parlamentarios diputados. Así que se los dejo para su consideración, Presidenta, para que lo puedan revisar y ojalá también tener la posibilidad de tramitarlo en esta comisión lo más pronto posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputado. Respecto al último punto, tenemos que chequear porque algo se hizo ya en la ley de presupuesto, entonces estaría salvado la urgencia del tema. Pero gracias por la exposición. Respecto de estos boletines refundidos, le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Ya. Don Cristian Núñez. Muy buenos días, Presidenta, senadores, senadoras y personas que están ahí presentes. Por su intermedio quisiera iniciar y también primero agradecer la disponibilidad de conectarme de manera remota por temas de agenda y algunos temas de tiempo. Tengo una pequeña presentación, Presidenta, si me permite la voy a compartir. Sí, además no hay ningún problema para compartir y además la presentación la tenemos cargada en nuestros equipos, dispositivos personales de la comisión. Ya ¿Puede confirmar? se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, entrando en materia de contexto de lo que se busca con estas modificaciones, recordar que por una parte tenemos la área de protección del agua subterránea que buscan proteger la interacción, ¿no es cierto?, que hay entre las distintas captaciones, los pozos, de manera que se busque proteger la extracción de cada uno y en particular, lo que también nos interesa, que es materia de esta conversación, son las fuentes que abastecen a los sistemas de saneamiento rural. De ahí la relevancia que se busque proteger la cantidad, la calidad u otras variables que pudiesen ser relevantes para esos efectos. En términos normativos, las áreas de protección de las captaciones de agua subterránea actualmente están reguladas en el Código de Aguas, en el artículo 61. En la modificación del año 2022 se hace explícito los 200 metros de radioprotección para aquellas captaciones, si bien ya venía un uso permanente, pero ahora ya se le da el rango específico en la actualización del código. Ahí sí. Y eso se busca reforzar con lo que me gustaría explicar a continuación. Es agregar 3 nuevos incisos al artículo 61 del Código de Agua. Por un lado, otorgar competencias a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para que pueda de manera fundada solicitar a la Dirección General de Agua establecer un nuevo radio de protección, obviamente superior a los 200 metros. La distancia estará en relación a antecedentes técnicos, obviamente, con el objetivo de proteger estos pozos que son explotados por un servicio sanitario rural y que tenga la intención de, indistintamente de ese pozo también, más allá de la propiedad que tenga el servicio sanitario rural, sino más bien es proteger la fuente. Hacer extensiva esta protección también a temas que hoy día vemos en algunas zonas del país que se está haciendo presente, que es la problemática de la intrusión salina, sobre todo en los pozos que tenemos cerca de la costa. Por lo tanto, de ahí la indicación que es hacer extensiva esta protección al agua subterránea que presenten intrusión salina de origen terrestre o marítimo. Ya a veces también podemos tener
acciones que hagan que se estén contaminando. Recordemos que no siempre hay un solo acuífero, sino también pueden haber más de uno en una misma zona. Las captaciones permiten o facilitan esta interacción entre distintos niveles de acuífero, o también que se mueva el flujo de manera subterránea, y con esta indicación queremos cubrir también esas potenciales situaciones. Además, establecer una sanción clara ante la eventual infracción de cualquier persona que esté dentro de la franja de protección señalada en el inciso primero del artículo 61. Si bien esto no es nuevo, ya que estaba considerado en el Código de Agua, la norma establece que tal infracción será sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 173, número 4 de este Código. Y finalmente, la indicación expresamente establece que ante una infracción al inciso primero del artículo 61, la Dirección General de Aguas podrá adoptar medidas señaladas en el artículo 299 ter, junto con la aplicación de la sanción. El artículo 173 ter, las infracciones que establece en este código serán sancionadas con multas a beneficio fiscal, determinadas según los siguientes grados. Cuarto grado, de 501 a 1000 unidades tributarias. Y el artículo 299 ter establece que mediante resolución fundada, la DGA podrá ordenar la paralización de obra en caso de acreditarse fehacientemente la extracción de agua en un punto no reconocido o constituido de conformidad a la ley. Es decir, si están dentro de estos radios que se hayan previamente definido. Asimismo, podrá ordenar el cegamiento de un pozo una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. Para cumplir con estas finalidades, el director general de agua o los directores regionales podrán ejercer las facultades contenidas en el artículo 138 del Código. En detalle, cómo quedarían estos artículos, hoy día el artículo 61 establece lo siguiente. Artículo 61. La resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá un área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea o en torno a ella. La dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros, medidos en terreno. En casos justificados se podrá autorizar una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un servicio sanitario rural o a una cooperativa de servicio sanitario rural. El inciso segundo nuevo quedaría que en los siguientes casos de pozos explotados por un servicio sanitario rural, conforme a lo dispuesto en la ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá solicitar fundadamente a la Dirección General de Aguas la autorización para la constitución de una franja o radio de protección superior a 200 metros, de conformidad a lo señalado en el inciso anterior. El inciso tercero sería: la franja o radio de protección podrá considerar asimismo la protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión salina de origen terrestre o marítimo. El cuarto, finalmente, sería la infracción a la prohibición establecida en el inciso primero de este artículo será sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 173, número 4 de este código, pudiendo además la Dirección General de Aguas adoptar las medidas señaladas en el artículo 299 ter. Eso es lo que teníamos preparado, Presidenta. Muchísimas gracias al subdirector de la Dirección General de Aguas, don Cristian Núñez. Le damos la bienvenida también a la diputada María Francisca Bello y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias. Primero que todo pido las disculpas. Estaba en el baby shower de la presidenta de la Cámara. Fue muy cortito, así que por eso me atrasé. Gracias por la tramitación del proyecto. Contarles desde dónde nace la idea de legislar un radio de protección más profundo hacia los pozos de las APR en general. Esto quiere decir proteger las fuentes de agua para las personas.
Nace porque los pozos de nuestros territorios, yo provengo de la región de Valparaíso, particularmente del Distrito 6, en donde son de las zonas donde más escasea el agua, por ejemplo, la provincia de Petorca. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando íbamos a Semana Distrital? Diputadas, se nos secan los pozos, diputadas, se nos contaminan los pozos con agua de relave. Hace un poco tiempo tuvimos una lluvia y el relave en la zona de Petorca se salió contaminando no solamente el terreno, sino también las napas subterráneas, y ahí teníamos un problema porque además tenemos pozos que están muy cerca de agrícolas que se mezclan también con pesticidas. Entonces, teníamos un problema y lo que pudimos estudiar respecto a nuestro código de agua es que hoy día se protegía el derecho de agua, se protege de que otro no extraiga en tu zona. Y eso está bien, proteger tu derecho de agua es proteger tu propiedad privada. Sin embargo, creíamos que hoy día, en contexto de escasez hídrica y sobre todo en un contexto de cambio climático, debemos propiciar que existan al menos 3 C del agua. Eso quiere decir, la cantidad, la calidad y la continuidad del recurso hídrico es fundamental para que hoy día se cumpla con los estándares de derechos humanos en torno a recursos hídricos. Y hoy día nuestro sistema o nuestro código de agua no nos alcanza para garantizar estas 3 C, que son la cantidad de agua suficiente para las personas, una calidad suficiente para las personas, pero sobre todo la continuidad del recurso hídrico. ¿Qué sucedía entonces? Tenemos por la urbanización de las ciudades pozos rodeados de cerca de lugares urbanizados, pozos cerca de grandes agrícolas y otros grandes cerca de relaves. ¿Qué busca entonces el proyecto? Es muy sencillo. El proyecto busca proteger entonces estas fuentes de agua para las personas. Efectivamente tuvimos una conversación con el Ministerio de Obras Públicas porque veíamos que el caso a caso era difícil de poder ponderar en la norma, tener un guarismo. Hablamos de 200 metros, mucho tiempo se estuvo hablando de 800 metros, sin embargo, un guarismo determinado no nos venía a solucionar el problema. Entonces tuvimos una mesa de trabajo con el MOP durante varios meses de trabajo y llegamos a algunas conclusiones que nos dejaban contentos a todos los sectores, pero también dejaba contentos a las APR, porque dejar contento al poder político es un consenso de una mesa. Sin embargo, lo importante era que los dirigentes de APR pudiesen sentirse cerca del proyecto. ¿Qué pasaba entonces? Que para que la ampliación de un pozo de APR o la ampliación de la protección pudiese ser efectiva, se requería, primero tenía un alto costo, segundo se requería estudios, y hoy día en el proyecto lo que buscamos entonces es que se haga cargo Servicios Sanitarios Rurales de hacer estos estudios y de determinar cuándo se necesita o no de alguna forma el aumento del radio de protección. Aumentamos las sanciones, dejamos también y permitimos que la DGA, por ejemplo, cegue pozos si es que están extrayendo agua que no son las de ellos, y también se endurece la mano respecto a la fiscalización. Llegamos a buenos consensos con el Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo creo que en un contexto de cambio climático, la intrusión salina, sobre todo en las costas de nuestra región, que estaba generando un problema para las APR, sobre todo en 2 regiones que pudimos visitar por otra situación, que es Quintay, Pichidangui y también Los Molles, en donde efectivamente estaban teniendo bastantes problemas con sus pozos porque efectivamente había intrusión salina. Creemos que este proyecto viene entonces a alivianar una carga que se les estaba dando a las APRs, pero sobre todo poder garantizar estas 3 C del agua que yo les menciono: la cantidad, la calidad y la continuidad del recurso hídrico en un contexto no solamente de cambio climático, sino de escasez hídrica. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera ofrecer la palabra, si hay algún comentario. Senadora Allende. Bueno, en primer lugar, saludar a los mocionantes, por supuesto, y también a quienes nos acompañan. Y muy brevemente, nosotros hemos tenido distintos invitados, se han pronunciado. La verdad es que la indicación que presenta el Ejecutivo recoge en gran medida, entiendo, la moción original. Con todo, uno tiene algunas dudas, digamos. Yo creo que quedan como temas algo pendientes que no han sido del todo clarificados. En un momento dado teníamos... Bueno, primero habría que decir que tenemos que avanzar un poco más en la información. Nosotros quisiéramos que la extracción de aguas subterráneas o los cuidados que hay que tener siempre estuvieran
relacionados con la información que se debe tener al respecto. Y por otro lado, había dudas, se recuerda usted que teníamos dudas en el sentido de que la necesidad de determinar si 50 metros era lo adecuado o no era lo adecuado. Y por otro lado, teníamos también como la necesidad de fomentar y organizar y tener, digamos, mayor respaldo a las comunidades de aguas subterráneas, que nos permitiera tener una mejor conexión y mejor coordinación y mejores políticas. Entonces, la sensación que uno tiene es que, si bien es cierto que se aumentan las multas y la necesidad de la fiscalización, y es muy importante lo que señala la diputada Bello, sabemos perfectamente la situación de Petorca, la escasez hídrica, sabemos además en otros casos, como el caso de los Molles y otros, Pichidangui, donde efectivamente hay afectación de aguas salobres. Teníamos dudas a veces de si esto se ve a su vez refrendado con mayor presupuesto para la Dirección General de Agua, que tiene que tener una mejor fiscalización. Y esto normalmente nos empieza a pasar de que le damos más atribuciones a la Dirección General de Agua y no necesariamente va acompañado con mejor presupuesto. Entonces creo que son temas que van a quedar un poco pendientes, que no han sido del todo clarificados en términos presupuestarios, 50 metros, mejor capacidad, por lo tanto, de fiscalización, en fin. Creemos que son temas que de alguna manera no están absolutamente resueltos, si bien entendemos y es muy importante apoyarlos, porque creemos que es un avance. Nosotros queremos que efectivamente vayamos siempre caminando en la mejor manera para asegurar la sustentabilidad de las aguas subterráneas. Ya tenemos claro que cada vez tenemos menos posibilidades, disponibilidades de recursos de agua, sobre todo superficiales. Bueno, en el caso de las aguas subterráneas, donde hay menos conocimiento y supuestamente hay más disponibilidad, pero por eso no significa que no deba ser hecho con bastante rigor y cuidado para no sobreexplotar un recurso y no tener las malas prácticas que hemos tenido en el pasado con otras cuencas donde al final hemos terminado otorgando más derecho de la reposición natural, en fin. Entonces, eso es un poco mis comentarios de primera. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera igual agradecer a la diputada, al diputado, que se hayan acercado hasta la comisión para exponer su moción. Y nosotros decidimos colocar en tabla esta moción porque está muy vinculada con la moción que esta comisión ya ha venido trabajando, que es una moción que se genera aquí en el Senado. Esperamos que cuando esta moción llegue a la Cámara también tengamos mucha reciprocidad en poder tramitarla con la misma celeridad con la que nosotros queremos acoger el proyecto de ustedes, porque son proyectos que están muy vinculados. Y por eso cuando la senadora Allende señala que esto requiere mayores recursos, en el proyecto anterior, el proyecto que nosotros nos encontramos tramitando de moción de senadoras y senadores, entre otros el senador Castro, se requiere una mayor, y en la cual el Ejecutivo ha hecho una indicación sustitutiva, se requieren mayores recursos para la fiscalización, porque esto también va a permitir abordar los problemas que ustedes están planteando en su proyecto de ley. El proyecto de ustedes es un proyecto de artículo único, y nosotros, más allá de haber escuchado al subdirector de la Dirección General de Aguas, quisiéramos preguntarle, después de ofrecer la palabra al senador Castro, que la ha solicitado, al Ejecutivo, cuál es su opinión respecto de esta iniciativa que se presenta por parte de los diputados acá presentes. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Presidenta, hoy día hay una protección de los pozos. Tengo entendido que son 200 metros. Lo que ustedes están proponiendo es aumentar esos 200 metros, ¿no es cierto? Así lo entiendo. Y ese es un tema que habría que revisar técnicamente si el alcance que pueda tener, si aumentamos a cuántos metros, habría que aumentar más, 50 metros más, 100 metros más, es un tema que habría que técnicamente tener alguna opinión. Y lo otro, que cuando hablan de la salinidad del agua, ¿cómo salvamos eso? Porque ese es un tema muy natural que obviamente es difícil de poder establecer, porque si yo tengo un pozo y ese pozo me sale el agua un poco salina, yo creo que lo que hay que hacer ahí es cambiar
cambiar la ubicación del pozo. Pero darle solución a eso, me imagino que es un tema muy complejo, porque es algo muy natural, entonces no sé cómo ustedes piensan darle solución a eso. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Al Ejecutivo? Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, este es un proyecto de ley muy acotado. ¿Ah? La ventaja que puede tener es que puede tener una tramitación más fácil. ¿Ah? La autorización a aumentar el radio de 200 metros ya está en el código. ¿Ah? De hecho, si en la carpeta está el comparado, senador, y entonces el actual artículo 61, en su inciso único, aquí se proponen un inciso segundo, tercero y cuarto al artículo 61. En su inciso único hoy, que dice que la dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros, medio en terreno, luego dice, en casos justificados se podrá autorizar una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un servicio sanitario rural o a una cooperativa de servicio sanitario rural. Eso es lo que dice el artículo 61 hoy. La propuesta de indicación hace que, teniendo a la vista de que los organismos públicos, si no tienen un mandato expreso de la ley, ya dificulta su actuación, o sea, es mejor tener un mandato que te diga, usted puede hacer esto, ¿ah? Es una necesidad de los servicios públicos. Lo que se plantea entonces en el nuevo inciso segundo, por el texto que viene de la Cámara de Diputados, es que la subdirección de servicios sanitarios rurales, no necesariamente la cooperativa, sino que la subdirección, que son lo que hacen las inversiones, que son lo que hacen los pozos, y sobre todo los pozos exploratorios, los sondajes, etcétera, pueda la subdirección solicitar con fundamento la autorización para la constitución de una franja o radio de protección superior a 200 metros. En virtud del informe técnico podrá ser de 300, 400, etcétera. Lo que se refiere al tema salino, bueno, efectivamente, si es que en el pozo está ocurriendo que se está extrayendo agua y esta agua ya tiene un elemento salobre, efectivamente, si es que es posible, uno tiene que buscar un mejor lugar y dejar ese pozo. Hay veces que no se puede hacer. En Quilimarí no se puede hacer, justamente no da. ¿Ah? Todos los pozos que existen alrededor del sistema de agua potable rural del esfuerzo, ¿ah? Se encuentran con ciertos problemas de salinidad. Eso nos está llevando a construir una planta, una microplanta saladora. Pero aquí el radio se refiere a que si es que la cuña salina se encuentra a una cierta distancia, ¿ah? Entonces es conveniente aumentar el radio para todos los pozos de manera tal de no seguir atrayendo la cuña salina. Es decir, aún no sale agua salobre, pero la cuña salina está ahí. ¿Ah? Eso es lo que quiere, es decir, establecer esa distancia. Y por último, se establece en el último inciso una aclaración respecto de la infracción de que sería hasta 500 UTM la sanción, 173 número 4 del Código de Agua, y además permite a la DGA ordenar el cierre de pozo e incluso cegarlo. Eso es, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Había solicitado también la palabra la diputada María Francisca Bello. Sí, bueno, el Ejecutivo lo explicó bastante bien, pero en resumen, para contarle un poco, efectivamente nosotros llegamos con la idea de aumentar y teníamos en mente un guarismo, un kilómetro, porque venía hace mucho tiempo también una tensión respecto a los territorios de aumento de los pozos. Sin embargo, con la conversación que tuvimos con el Ejecutivo y con el aprendizaje también que se da en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, efectivamente un guarismo en particular era bastante poco objetivo, porque el guarismo de los 200 metros es precautorio.
no tiene que ver con nos gusta más 200 o nos gusta más 800. Y efectivamente hay una conversación interministerial, el Ministerio de Obras Públicas tiene que conversar, el Ministerio de Salud. Lo que hicimos entonces, bajamos un poco las expectativas a la realidad, a este proyecto, y es más que aumentar, es evaluar. Y que esa evaluación no la haga la APR, porque efectivamente todos conocemos aquí a APR, todos nos relacionamos con los dirigentes de APR y sabemos que escasea no solamente lo económico para que ellos puedan generar un estudio grande que nos diga, como bien decía el Ejecutivo, está la posibilidad de aumentar el pozo, pero era muy engorroso. Entonces aquí determinamos algunas opciones en donde fuese más fácil para las APR, lo que yo le planteo que creo que es muy importante, garantizar la cantidad, la calidad y la continuidad del recurso hídrico, sobre todo para consumo humano. Entonces es una evaluación, pasamos de pensar en un gran guarismo a decir, a ver, no, las cosas son más complejas de las que uno cree y efectivamente más que aumentar porque sí el radio, es evaluar caso a caso y ahí necesitamos que el Estado esté apoyando a las aguas potables rurales. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Como lo han señalado sus autores y el propio Ejecutivo, este es un proyecto bastante importante, pero también simple desde la lógica de que es un proyecto de artículo único y lo vamos a tramitar con esa misma celeridad. Y como lo planteaba también la senadora Allende en su intervención, esto está muy ligado con las iniciativas que estamos discutiendo y que pone además el foco en la necesidad de poder dotar de mayores recursos, de una mejor fiscalización a la Dirección General de Aguas. Queremos proponer como mesa algo que ya habíamos conversado de manera informal con los integrantes durante la discusión del presupuesto, que el proyecto de aguas subterráneas, la moción que estamos viendo del senador Castro y otros, fijemos como fecha para presentar indicaciones el próximo lunes 2 de diciembre y comenzar la votación el día miércoles 4 de diciembre. Si les parece, así lo acordamos. A las 12 del día en la Secretaría de la Comisión. Muchísimas gracias, agradecemos muy sinceramente a la diputada Bello, al diputado Pino, por acompañarnos, pero también por tener siempre presente la necesidad de ir perfeccionando nuestra legislación en materia hídrica. Así es que muy bienvenido. A través de la Secretaría también le iremos informando del trámite de este proyecto, el cual va a ser bastante expedito, porque hemos tenido una buena intervención de parte de ustedes y también del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Muchísimas gracias. Los dejamos cordialmente invitados, si es que tienen tiempo, de poder recibir a nuestra segunda invitada. Se encuentra ya con nosotros la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, a quien queremos invitar a esta mesa para poder conocer el informe de cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un trabajo de campo que permitió conocer cuál es el acceso al agua en la provincia de Chiloé, región de los Lagos. Además de la directora del INDH, saludamos también a Romina Palma, asesora de la directora, a los profesionales de la unidad de estudio, don Pablo Rojas y la señora Silvana María Ángel, y al asesor legislativo Nicolás del Fierro. Directora, muy bienvenida. No sé si tenemos una presentación, pero mientras se coordina la presentación. Luis, mientras coordina la presentación, sí, ¿puedo partir haciendo la introducción? Encantada. Yo creo que aquí todos necesitamos también saber si es que vamos a tener estudios de acceso al agua similares en otras regiones, en otros territorios del país, particularmente de quienes integramos esta comisión, sería de gran interés. Directora, muy bienvenida. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a los señores y señoras senadores de esta comisión. Lo primero que quisiera decir es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en estos últimos años, durante mi dirección, hemos estado realizando un trabajo de campo con problemas que afectan a las comunidades y que levantan las oficinas regionales con el fin de poder hacer estudios, unos breves estudios desde la perspectiva de derechos humanos para ver cómo el Estado está cumpliendo los estándares de derechos humanos
en esas regiones y en esas comunas frente a esos problemas. Hemos hecho 8 estudios ya en relación a este tema. Entre ellos se encuentra sobre aguas en la isla de Chiloé, y estamos terminando uno también sobre derecho al agua en el Valle del Limarí. Tenemos otros que tienen que ver con incendios, inundaciones, migración, situación de personal del servicio público en frontera, fundamentalmente carabineros y militares, las condiciones laborales en que están en frontera. Hemos ido desarrollando distintos temas. Y eso es parte de nuestro mandato. La idea es presentar recomendaciones también a los distintos poderes del Estado a fin de mejorar elevar la brecha o disminuir la brecha que existe entre las acciones que ha realizado el Estado y los estándares en materia de derechos humanos, aun cuando el derecho al agua no es un derecho que esté establecido directamente en ningún tratado suscrito por Chile que se encuentre vigente. Es un derecho que se desprende de otros derechos, y así lo han señalado los distintos comités de Naciones Unidas que velan por el cumplimiento de los tratados. Este derecho al agua se desprende del derecho a la vida digna, del derecho a la salud, tanto así que existe hoy día un relator de Naciones Unidas dentro de los mecanismos especiales sobre el derecho al agua. Se ha pronunciado fuertemente respecto de este tema el Consejo de Derechos Humanos, del cual Chile es parte como Estado, ¿no? No es la primera vez, durante muchos periodos ha sido parte del Consejo de Derechos Humanos Chile como Estado. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene poder jurisdiccional sobre los países miembros de la OEA, ha establecido algunas interpretaciones en materia del agua, del derecho al agua, y ha generado algunos indicadores para ir midiendo. No esperen que nuestro informe sea un informe técnico respecto del agua, sino que, como digo, es un informe que tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la materia, y que quisiera señalarlos ya los señalaron, pero los voy a repetir. Escuché la expositora anterior, voy a repetirlo. El derecho al agua tiene 3 dimensiones, que es la disponibilidad, es decir, el abastecimiento, que debe ser continuo y suficiente para el uso personal y doméstico; la calidad del agua; la accesibilidad al agua, y esta debe ser la accesibilidad física, la accesibilidad económica, que esta sea una accesibilidad sin discriminación alguna, y que las personas tengan acceso a la información respecto de lo que está ocurriendo con el agua. Nosotros hemos evacuado este informe, que se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Este es el informe del Instituto en materia del derecho al agua en la provincia de Chiloé, y le voy a dar entonces la palabra a Pablo Rojas para que exponga los resultados de este informe. Pero voy a hacer un pequeño adelanto. Yo estuve en estos INDH en terreno, vamos desde la Dirección Nacional, yo voy y me constituyo en el lugar para formarme una opinión, y quiero decir que todo indica, y lo que nos dijeron las personas a las que entrevistamos, que fueron de distintos sectores, con distintos cargos, personas de comunidades, autoridades. En Chiloé no existe un problema de cantidad de agua, hay agua, ¿ya? El problema es la accesibilidad y el manejo de recursos. A veces tenemos, en el tema del agua, yo lo que he ido viendo en el transcurso del tiempo en mi trabajo en el instituto, que hay 2 elementos que están afectando. Uno es el cambio climático, sin lugar a dudas, y lo otro es el manejo del recurso, ¿no? Cómo los seres humanos hemos intervenido en
el acceso y en los caudales al recurso. Chiloé no tiene cordillera, por lo tanto no tiene lo que tiene la mayoría del país, que es el agua de los deshielos. Sin embargo, tiene agua subterránea suficiente y de buena calidad. Me llamó la atención el trabajo de las comunidades, que es muy científico. Tienen científicos ahí, biólogos, matemáticos, personas que han decidido irse a vivir a Chiloé, pero con una gran formación académica y que están trabajando en los temas del agua. Hay un tema de manejo que tiene que ver con las turberas y los pomponales, ¿no? Que hay una ley al respecto y que yo creo que habría que remirar esa ley sobre el manejo de las turberas y los pomponales. Le voy a dar con su permiso, señora presidenta. Muchas gracias, directora. No hay ninguna dificultad. Le ofrecemos la palabra al profesional de la unidad de estudio, Pablo. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio quisiera extender, los saludos al resto de la comisión, a los señores, la senadora, al senador y al resto que está sentado en la mesa también, y agradecerles también la oportunidad que nos dan de poder hablar sobre productos, temas e hitos que nosotros hemos estado realizando como Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre temas que por lo pronto son de tremenda relevancia para el instituto en sí mismo. En temas ambientales hemos avanzado mucho estos últimos años, como bien decía la directora. Yo quisiera mostrarle, entiendo que esto ya lo presenté a la senadora en algún momento, pero siempre es bueno recordar cuáles son los ámbitos de producción del instituto. En general, el instituto ha sido muy conocido por sus tareas de protección, básicamente, que tiene que ver con las querellas, pero en el fondo tenemos un set de productos que es mucho más amplio, partiendo por el informe anual, donde hacemos capítulos sobre derechos civiles y políticos, pero también de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El instituto, en toda su historia, lleva por lo menos 14 informes anuales, que vamos a estar entregando el 10 de diciembre, ahora el último, y eso implica más de 130 capítulos sobre diferentes temas de derechos humanos. Son 130 capítulos y por lo tanto tenemos una variedad de temas con enfoque de derechos humanos que son bastante relevantes. Tenemos la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, que es una encuesta de medición de opiniones, percepciones y actitudes en torno a la materia. Es una encuesta muy compleja de más de 7.000 casos. Yo siempre hago la misma distinción. La madre de todas las encuestas, como le llamamos, que es la CEP, tiene 1.200 casos, 1.100 casos, con un error muestral nacional en menos del 5%, está en torno al 2.5%. Otra gran encuesta es la encuesta Bicentenario que hace la Universidad Católica, que tiene más de 2.000 casos, que tiene representación nacional pero no regional, al igual que la CEP, y está en un error muestral al valor más o menos también del 1.9. En cambio, la encuesta nacional de derechos humanos tiene más de 7.000 casos a lo largo del territorio. Esos 7.000 casos significa que tenemos representación nacional y representación regional. No hay ninguna otra encuesta en Chile de opinión pública que tenga esos niveles de errores muestrales. Nosotros estamos alrededor del 1% a nivel nacional y a nivel regional alrededor del 4.5%. Son números que son bastante robustos y que no solamente preguntamos a la población de 14 años y más, ¿ya?, sobre sus percepciones en torno a temas de derechos humanos, sino que también de democracia. Por lo tanto, es una fuente de información que es bastante rica, ¿sí? Tenemos también acciones de observancia, y aquí entran los INDH en terreno, las misiones de observación, la observación de manifestaciones, función policial, consultas indígenas, y eso también hace que el instituto haga un despliegue territorial a lo largo de todas las regiones del país, que es bastante interesante y bastante intenso. Y también tenemos acciones de educación o promoción, y donde está la elaboración de contenidos a distintos tipos de audiencias. Necesitamos llegar a distintos tipos de audiencias con el tema de los derechos humanos. Es un desafío que nosotros tenemos como instituto, y también hacemos acciones de formación y promoción para la sociedad civil e instituciones públicas. O sea, en el fondo, el instituto tiene, digamos, un set muy amplio de acciones que lleva todos los años a través de sus unidades centrales, como la unidad de estudios, la unidad de promoción, la unidad de protección, pero también a nivel regional. Los equipos regionales siempre están en terreno y siempre están haciendo este tipo de acciones.
si me permite avanzar, dicho eso, en términos respecto a hitos de materia de agua, el INH tampoco se ha quedado atrás y tiene líneas de acción bastante definidas. En términos de líneas de protección, nosotros tenemos, por ejemplo, los recursos de protección que se realizaron respecto al acceso al agua en Petorca, en Valparaíso, en abril del 2020. También recursos de protección respecto a la contaminación del agua de habitantes de Perquenco en junio del 2021 y otras acciones de protección que hemos realizado. A nivel de promoción, el 2022 se realizó un capítulo sobre el derecho humano al agua en el marco del cambio climático y el desarrollo sustentable. Hemos hecho ferias interactivas a nivel nacional. En este momento hay una feria interactiva que se está realizando en todas las regiones del país, que ha ido, digamos, de Arica y está llegando a Punta Arenas, entiendo, con estos temas y obviamente talleres y seminarios sobre la materia. Pero continuando, también en nivel de observación respecto al derecho al agua, en términos de una línea de monitoreo y observación, como ustedes verán, el instituto ha desarrollado bastantes observaciones sobre la materia. Ya partimos el 2014, solamente para resaltar algunos. Tenemos el del Alto del Loa, referido a una situación de contaminación a propósito de las acciones de Codelco y que estaban en una situación, digamos, de reyerta con los pueblos indígenas de la zona. Está lo de Petorca, 2014 y 2018. En términos de la escasez hídrica, también realizamos una observación y hay informes al respecto. Está el del Valle del Choapa el 2015, que estuvo viendo sobre las externalidades de la minera Los Pelambres en torno al tema de la contaminación del agua. Tierra Amarilla el 2019, a propósito de la afectación a pueblos indígenas y el acceso al agua. Tenemos el Alto Biobío el 2020, que tenía que ver con un acuerdo de solución amistosa que se había realizado a propósito de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las comunidades pehuenches. Y hoy día es que lo que estamos viniendo a presentar tiene que ver con el acceso al agua en Chiloé el 2024. Actualmente está en un proceso de finalización un INH en terreno que se realizó en la región de Coquimbo, como bien informaba la directora, que también tiene que ver con escasez hídrica y sobre todo con la gestión de un bien que es súper escaso y recordemos, digamos, que casi todo el país está con un decreto de escasez hídrica, por lo tanto es un tema que es súper relevante por los derechos conexos que están, digamos, asociados a este tema. Entonces, avanzando, ¿qué son los INDH en terreno? ¿Qué es lo que nosotros realizamos finalmente? Los INDH en terreno se conciben como un instrumento de observación que es sintético, es flexible, con un enfoque territorial y que busca abordar problemas o fenómenos concretos que afectan los derechos humanos de la ciudadanía. Como INDH nosotros nos hemos dado cuenta de que es en el territorio donde se garantizan, ¿ya?, o donde se vulneran los derechos humanos. A veces hablamos de grandes temas de derechos humanos, pero en el fondo es en la vida cotidiana donde las personas se sienten vulneradas o sienten la garantía del Estado respecto a sus derechos. Por lo tanto, hay mucho tema que sale a nivel regional y lo que hace el instituto es entonces, es la sede central junto con las regiones, se despliega en el territorio para poder levantar estos tipos de fenómenos, ¿ya? Entendiendo, invitando también o buscando poder incidir, y por eso nosotros estamos hoy día acá mostrando estos resultados, por la idea de poder incidir en las materias que le afectan a la ciudadanía todos los días. ¿Y cómo se realizan entonces los INH en terreno? Bueno, nosotros consultamos a las autoridades, hacemos la visita a la directora de la región y las localidades involucradas, realizamos encuentros con actores locales y luego nosotros entonces elaboramos un informe con recomendaciones aprobadas por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos. ¿Cuál es nuestra idea? Poder relevar estas recomendaciones a las distintas autoridades que tienen incidencia, digamos, en materia legislativa. ¿Cómo nace entonces el tema del INH en terreno en Chiloé para entrar, digamos, de lleno? Bueno, esto partió porque las comunidades de pueblos originarios de la Futahuapi Chilhue, creo que, no sé si lo dije bien, ¿sí?, de la Isla Grande de Chiloé y organizaciones medioambientales de Chiloé solicitaron la intervención del instituto para abordar la situación de acceso al agua en el archipiélago de Chiloé, la que se ha estado dificultando durante los últimos años. Por lo tanto, el instituto se establece en el territorio y lo que nosotros realizamos finalmente, como bien decía la directora, no es un estudio súper técnico respecto al agua, su composición, etcétera, etcétera, porque nosotros no somos expertos en eso. Nuestra expertise son los derechos humanos, ¿ya? Y los derechos humanos igualmente tienen criterios que son bien específicos,
¿ya? Los derechos humanos no es un concepto vacío, sino que efectivamente tiene como una fórmula matemática, tiene criterios, tiene contornos y tiene especificidades. Y en este caso, cuando nosotros vemos este tema, entonces ocupamos o, digamos, pusimos como referencia estos tres grandes derechos, digamos, que tienen que ver con el derecho a un nivel de vida adecuado, como bien decía la directora, que está consagrado en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 y artículo 12 del PIDEX, ¿ya? Que tiene que ver con el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a salud, la observación general número 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene que ver con el derecho a disponer de agua, y esto es súper específico: agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. O sea, aquí hay criterios muy específicos que a nosotros nos permiten observar de manera muy clara, digamos, dónde el Estado cumple o no cumple, ¿ya? A nivel técnico, nosotros lo que hicimos fue tomar cuatro grandes criterios específicos para poder observar cómo se estaba desarrollando o se estaba garantizando el derecho al agua. Uno tiene que ver con el criterio de disponibilidad, ¿ya? Y la disponibilidad entendida como el abastecimiento de agua, que debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. La calidad, que esto quiere decir que el agua que les llega tiene que ser salubre, sin riesgo para la salud de las personas, que tienen que tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal y doméstico. Digamos, no es que nosotros estamos inventando estos criterios están definidos ya por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El acceso a la información, que comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información sobre aspectos vinculados al agua. Y la accesibilidad, que quiere decir que tiene que ver acceso al agua sin discriminación al alcance físico, donde nadie puede ser privado del acceso al agua potable por no poder pagar. Y esta accesibilidad comprende tres subdimensiones, que son los que vienen a continuación. Y estas subdimensiones tienen que ver con que la accesibilidad tiene que ser física, o sea, debe estar al alcance físico, con suministros para cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo. Tiene una subdimensión económica, eso quiere decir que ninguna persona debe verse privada de acceso al agua potable por no poder pagar, y obviamente tiene que ser sin discriminación. En base a estos criterios, o sea, a este formato, digamos, a esta estructura de criterios, entonces nosotros vamos a observar y nos dimos cuenta que por lo pronto en la isla de Chiloé hay 6 grandes problemáticas. Esto es lo que nosotros observamos. 6 grandes problemas y 6 impactos asociados al acceso al agua en la provincia de Chiloé. Nosotros nos hemos dado cuenta que las actividades humanas en su conjunto afectan las fuentes de agua disponibles en la isla, que por la condición insular, como bien decía la directora, son frágiles y limitadas, ¿ya? A diferencia del resto del país, no hay fuentes constantes, por más que estemos rodeados, digamos, del mar, no hay fuentes constantes para que llegue agua, digamos, en las condiciones que se necesitan, digamos, para el desarrollo humano. Entonces, las grandes problemáticas que nosotros encontramos en la isla de Chiloé son las siguientes. Uno, obviamente observamos que hay instalación de proyectos de energía eólica y carretera eléctrica. Ustedes deben saber que los proyectos eólicos requieren, para poner las aspas, necesitan por lo menos hacer hoyos de 2.5 metros o más. Eso necesita sacar tierra, ¿ya? Y eso afecta a las napas subterráneas, tiene diferentes tipos de afectaciones que, digamos, que pueden afectar el tema del derecho del acceso al agua. Tenemos la extracción del musgo, Spangun magallanicum, o más conocido como pompón, y nosotros creemos que aquí hay un tema muy importante, porque aquí vemos degradación de la biodiversidad, y allí donde hay degradación de la biodiversidad hay numerosas afectaciones a los derechos humanos. En este caso, la extracción, digamos, desenfrenada de este musgo, que es una de los, digamos, este musgo retiene agua de las lluvias. Si nosotros sacamos esto, entonces la posibilidad de que la isla de Chiloé tenga sistemas de retención naturales de agua, ¿ya? De agua lluvias, se pierde, ¿ya? Entonces, como hay una extracción del musgo, entonces ahí tenemos un problema para poder contener agua. Tenemos la posible contaminación de aguas producto de vertederos. No sé si ustedes saben, pero en la isla de Chiloé, después digamos, de la situación del COVID, empezó a tener mucha gente. Hay una población que antes era flotante que finalmente se terminó quedando. Hay una situación de parcelación que es bastante intensa allá, y vamos a hablar de parcelación que no está regulada. Por lo tanto, llega la gente
y empieza a exigir servicios de agua, luz, etcétera, etcétera, empieza a generar basura, y la isla de Chiloé no está preparada en su planificación territorial para poder contener tal nivel de basura. Hay basureros que son, vertederos que son ilegales, y los vertederos ilegales, en general, después la basura traspasa la tierra y nuevamente llega a las napas subterráneas, y por lo tanto se contamina el agua. Ahí hay un problema que es bastante grave. Tenemos presión sobre los servicios sanitarios rurales, tenemos limitaciones de la ley 21.660 sobre protección de turberas. El ecosistema de turberas, que contiene además el musgo o el pompón, hoy día tiene una ley de turberas, pero lo que falta avanzar es sobre las reglamentaciones. Y en las reglamentaciones no ha habido mayores avances para poder regular de mejor manera el tema de la extracción. Las comunidades, si fuese por las comunidades, digamos, ojalá no hubiese ningún tipo de extracción, ¿ya? La ley lo que viene a hacer, más que prohibir la extracción, lo que viene a hacer es regular. Pero los procesos de regulación todavía no están debidamente definidos porque obviamente todavía no está digamos, en vigencia los reglamentos. Y obviamente hay disparidad de precios en el servicio de corte y reposición de los servicios. Esto trae, digamos, los siguientes impactos, y después voy a dejar a mi colega para que pueda hablar sobre las recomendaciones que nosotros hemos estado viendo sobre la materia, pero los impactos más concretos que nosotros pudimos observar en estas visitas es que hay debilitamiento del patrimonio agrícola y cultural, tenemos impactos en la cultura de pueblos indígenas, ¿ya? Tenemos alteración del normal funcionamiento de establecimientos educativos. Muchos establecimientos educativos ni siquiera tienen acceso al agua. Si no tienen acceso al agua no pueden educar a la gente. Si ya tenemos problemas en la isla de Chiloé porque los bienes y servicios que entrega el Estado, los criterios de oportunidad de servicios que tiene el Estado son menores por el grado de aislamiento territorial que existe, imagínense que con los pocos servicios que tenemos, si no hay agua, tampoco se puede hacer uso, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un derecho conexo que es sumamente afectado, que tiene que ver con el derecho a la educación. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que tienen que ir al colegio y no pueden hacerlo? Y tampoco es que si no pueden ir al colegio, se quedan en la casa, en internet, porque el internet tampoco llega tan bien. Por lo tanto, aquí hay, digamos, una cadena de alteraciones, ¿ya?, que no permiten ejercer el derecho a la educación, ¿sí?, producto del tema del agua. Tenemos riesgo de la defensa del derecho al agua, insuficiencia o limitaciones de las soluciones de emergencia, y limitaciones y fragilidad de las fuentes de aguas propias de la condición insular. Si nosotros hemos dicho que Chiloé, por su condición insular, no tiene fuentes claras donde llegue agua cristalina, ¿no?, y la única fuente más clara tiene que ver con el musgo, y estamos extrayendo este musgo sin regulación porque todavía no están los reglamentos, entonces estamos en un problema, ¿ya? Y para la gente que vive allá, digamos, no puede hacer uso del agua que, digamos, que tienen. Uno de los, voy a poner un ejemplo súper concreto. Una señora nos decía, cuando yo lavo la ropa, ¿no?, lavo las sábanas, cuando lavo la sábana y después la cuelgo, la sábana está negra, porque el agua con el que lava la ropa está contaminada. O sea, ni siquiera el acto de limpiar, digamos, su ropa, que son cuestiones domésticas, no lo permiten hacer porque finalmente el agua está sumamente contaminada. Digamos, a ese nivel de afectación como de la vida cotidiana estamos hablando, cosas que para nosotros quizás no se nos ocurren, pero a ellos les afecta día a día. Por lo tanto, en ese marco, el INDH realizó 10 recomendaciones a distintas autoridades para que implementen medidas y acciones que permitan asegurar el derecho humano al agua en la provincia de Chiloé. Hemos tratado de ser muy específicos con las recomendaciones y a quién recomendamos, ¿ya? Hemos tratado de hacer un trabajo bien pormenorizado como para poder tener cierto tipo de injerencia en estas situaciones y bueno, por eso también estamos acá, para poder refrendar también las recomendaciones que hemos realizado sobre la materia. Dejo entonces a Silvana para que nos pueda comentar de estas recomendaciones. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Pablo. Buenos días, Presidente. Saludo por su intermedio también a quienes integran la comisión. En base a estas problemáticas y los impactos asociados que diagnosticamos como INDH, hay, por supuesto, recomendaciones asociadas. La primera tiene que ver, dirigida al gobierno regional. Es imposible sostener que está todo mal, ¿no? Hay dificultades, hay problemáticas, sin embargo, se relevaron buenas prácticas también. Y una de ellas es que el gobierno regional elaboró, la presentó en marzo de este año, una política de sostenibilidad hídrica.
por una década, 2024-2034. Y la primera recomendación justamente está asociada a esta política que estuvieron trabajando durante un año con participación de las distintas provincias, pero aquí la difusión, lo que se pide y la recomendación apunta en ese sentido, es a que sea con una perspectiva territorial específica para Chiloé, porque por supuesto la situación de escasez hídrica o de acceso, las dificultades de acceso al agua en Chiloé son distintas a las provincias de Yanquihue, de Palena, de Osorno. La situación particular de Chiloé, que es la que se presenta en este informe, tiene esas particularidades que ha presentado Pablo, entonces la difusión orientada hacia esa comunidad en específico. Esa es la primera recomendación. La segunda, dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura también, asociada a la ley de turberas que se presentó, o sea, es ley vigente hace muy poco. Sin embargo, falta la dictación del reglamento. Mientras algunas organizaciones, sociedad civil buscaban la prohibición, lo que se aprobó en la ley es la regulación. Falta la dictación del reglamento que justamente venga a establecer o regular los planes de manejo de la extracción de el musgo pompón, que eso es lo que esperan las comunidades, porque ese es el rayado de cancha, ¿no es cierto?, para poder trabajar el musgo pompón. Entonces, la dictación de los reglamentos, hay un plazo asociado en la ley, sin embargo, la recomendación apunta en ese sentido, se necesita la brevedad, ¿no?, para el desarrollo sostenible en este ámbito. En tercer lugar, una recomendación dirigida al Ministerio de Agricultura. Esto está asociado a una preocupación que se levantó desde las comunidades. Ustedes saben que la isla de Chiloé tiene un reconocimiento a nivel internacional en la categoría de CIPAM como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, y eso está asociado a temas turísticos, por ejemplo, especialmente relevante para las comunidades desde un punto de vista turístico, económico también, y se temía que a propósito de las situaciones de dificultades en el acceso al agua se perdiera esta categoría, viéndose perjudicados los sistemas agrícolas. Entonces, una recomendación justamente apunta a apoyar e impulsar, a preservar la agricultura familiar campesina de Chiloé con las particularidades que tiene, ¿no? Esa es otra recomendación que se plantea. Luego, si avanzamos, ¿sí?, al Ministerio de Obras Públicas priorizar la implementación del Plan Estratégico de Recursos Hídricos de Cuenca. Esto es un instrumento de gestión enfocado justamente en las cuencas de Chiloé, en virtud de la regulación del Código de Aguas, priorizar la implementación de este instrumento. En quinto lugar, asociado también al Ministerio de Obras Públicas, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hay un tema asociado, hay un problema práctico sobre las tarifas en el corte y reposición de los servicios sanitarios rurales, más conocidos como los APR. Si bien se dictó una nueva ley que entró en vigencia hace poco, ¿no?, en noviembre del año 2020, y está implementándose gradualmente, faltan la dictación de reglamentos del artículo 74 para justamente regular las tarifas de suspensión, reposición de estos servicios, ¿no? Hay distintas tarifas para un mismo producto, entonces hay que regular ahí al respecto. Entonces la superintendencia está avanzando en ello. Esa es la recomendación, apunta en ese sentido. En sexto lugar, hay una recomendación dirigida al Poder Ejecutivo. Esto es una reiteración de recomendación, como Pablo hablaba de los informes anuales. En el año 2018 hubo un capítulo específico sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Y desde allí se recomendó que el Estado chileno debía implementar una ley de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, asociado al Pilar 2, el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, ¿no?, dentro de los principios rectores de Naciones Unidas en este ámbito. Y se reitera nuevamente esta recomendación que ya había sido sostenida hace unos 6 años atrás por el INH. Sabemos que hay un anuncio presidencial de junio del año pasado por parte del Poder Ejecutivo. No hay avances, no hay un anteproyecto todavía, entonces la recomendación apunta en ese sentido. En séptimo lugar o séptima recomendación, al Servicio de Evaluación Ambiental se recomienda incorporar el enfoque de derechos humanos. Tiene múltiples guías para bajar el cumplimiento de la normativa de la Ley de Bases del Medio Ambiente y el reglamento del SEA también, pero justamente en la evaluación de las áreas de influencia, de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, implementar un enfoque de derechos humanos. Esa es la recomendación que se plantea. Una recomendación dirigida a los municipios tiene que ver con los planes reguladores comunales. Ustedes saben que la provincia de Chiloé tiene 10 comunas, 7 de ellas no tienen, 6 de ellas tienen plan regulador comunal, hay 4 de ellas que no tienen una regulación de este tipo a la fecha, y eso está asociado, por ejemplo, a la urbanización forzada a través de las parcelaciones, un boom que se produjo a propósito de la pandemia, y eso nuevamente impacta en las nuevas necesidades de servicios,
hídrico, de electricidad, urbanización, más caminos, ¿no? Y presiona nuevamente a las necesidades que ya existían en la zona. Entonces se requiere actualizar planes reguladores comunales y hay 4 comunas que no tienen de ellos, que están en una fase de implementación. Sabemos que tampoco estos instrumentos se producen, se elaboran de la noche a la mañana y están trabajando en ello, pero claro, son necesarios hoy, ¿no? Entonces, una recomendación apunta en ese sentido también los planes reguladores comunales de la provincia de Chiloé. Asociado al tema de educación que planteaba Pablo, al Mineduc se le pide cuantificar el número de establecimientos educacionales que se ven afectados por la falta de acceso al agua. Y esto apunta tanto a estudiantes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes que acuden a establecimientos educativos, pero también hacia las personas que se desempeñan en estos mismos establecimientos, profesores, profesoras, personal administrativo. Hay normativa en términos laborales incluso, hay ciertas condiciones mínimas para que las personas puedan desempeñar su trabajo y que tengan acceso a agua, por tanto, derecho a acceso al agua para ingesta, digamos, pero también en términos de saneamiento, ¿no? Aspectos tan básicos como tirar la cadena, por ejemplo, bien práctico. Entonces, desde allí hay regulaciones y si cierta cantidad de horas no hay agua, las personas deben retirarse de sus lugares de trabajo. Entonces, cerrar el colegio y enviar a los niños a las casas, hay un problema ahí también. Entonces hay que cuantificar eso a propósito de zonas que estén con problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Cuantificarlas para asegurar, y justamente apunta a adoptar medidas para asegurar el servicio de agua. Y la última recomendación que relevamos dirigía en general a los órganos públicos con la competencia respectiva para apoyar a los municipios. Los 10 municipios tienen una situación bien desigual en términos de los recursos económicos y humanos con que cuentan para poder implementar todas las labores que la ley de orgánica de municipalidades, las facultades que les entregan, y han adoptado medidas ante las necesidades de las comunidades también, han implementado diversas medidas dentro de sus posibilidades, dentro de sus recursos y competencias. Hay que fortalecer estas capacidades y recursos en materia hídrica, que los municipios de la zona también están cumpliendo una labor importante y hacia eso apunta justamente esa recomendación. Esas son las recomendaciones justamente que relevamos en este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este completo informe. Creo que a propósito de las discusiones que hemos dado recientemente en el marco de la ley de presupuesto, es precisamente el conocimiento de estos informes que da cuenta de la necesidad de poder tener un Instituto Nacional de Derechos Humanos que cumpla entre sus funciones el velar como un organismo independiente respecto de las actuaciones del Estado y particularmente respecto de estas actuaciones que vulneran derechos, como lo ha establecido la propia Carta de Naciones Unidas, donde ha incorporado al derecho humano como parte integrante de la declaración. Yo quisiera ofrecer la palabra antes de hacer algunas preguntas. Siempre se me olvida que soy la presidenta y uno tiene que quedarse al final. Senadora Allende. Gracias, presidenta. Bueno, saludar, por supuesto, a la directora y a quienes la acompañan. Yo comparto con ustedes y creo que se lo había señalado en alguna oportunidad, la falta de difusión que hace el propio instituto de sus propios materiales y su propio trabajo. Es muy poco conocido, sobre todo esta encuesta nacional, con las características que Pablo nos señalaba, prácticamente nadie sabe. Yo estoy segura, si uno le pregunta en esta sala, antes que ustedes hablaran, nadie sabía de la encuesta, los resultados, las características que tiene y lo relevante que puede ser para tomar ciertas decisiones. Entonces yo creo que es muy lamentable y eso ya ahí hay una falla del propio instituto, por decirlo así, valorando lo que hacen, que no utilicen eso para difundirlo y para justamente sustentar de mejor manera ciertas decisiones que se pueden tomar de carácter administrativo o políticas públicas. Entonces, eso, partir por aquello, valorando, como digo, los instrumentos que utilizan y lo importante que pueden ser. Más bien la crítica es que por qué no lo aprovechamos más y mejor, no los instrumentos en sí mismos. Y por eso yo comparto lo que decía la presidenta, como que del instituto solo se sabe la parte de protección, que siempre es más polémica, y no se sabe estas otras áreas, sobre todo esta de salir a terreno. Me agrada más en la salida a terreno porque obviamente hay un contacto muy directo con las comunidades y es una posibilidad de escuchar a los locales, digamos, que evidentemente pocas veces tienen esas oportunidades, o no necesariamente a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y creo que eso siempre puede ser muy útil. Dos cosas muy específicas para entrar en las recomendaciones.
Yo creo que todos sabemos que la situación de Chiloé yo me acuerdo hace tiempo atrás en la Comisión de Medio Ambiente, se había pedido expresamente incluso una visita de terreno que al final no la logramos hacer, creo que fue el año pasado o el año antepasado, bueno, después tuvo la pandemia, fue menos, porque efectivamente llevan bastante tiempo, no solo el tema de recursos hídricos se ha ido agudizando en el último tiempo, pero esto también tenía que ver con vertederos. Tenía que ver con entonces la calidad de vida y muchas cosas que parecemos ignorar por la lejanía, en fin. Entonces yo creo que hay que tener en consideración de que hace rato que Chiloé está tratando de ser escuchado y por eso digo que es positivo que se hayan trasladado a Chiloé, al menos en esta parte necesaria. Me gustaría escuchar a mí el Ministerio de Obras Públicas lo que piensa, digamos, pero yo entendí en la recomendación, dice, priorizar la elaboración de un nuevo instrumento. Yo entiendo que el instrumento está del Plan Estratégico de Recursos Hídricos en la cuenca de Chiloé. Me gustaría saber eso, porque me quedó la duda, si se elabora o se implementa, que son dos cosas distintas, digamos, relacionadas a lo mismo, pero tienen fases distintas que me gustaría saber aquello. Creo que también hace falta tener conocimiento más preciso, porque creo que es sumamente grave que podamos afectar la educación de los estudiantes simplemente por falta de acceso al agua o la incapacidad de agua. Entonces también es un tema que es muy relevante, que no puede ignorarse y que deberíamos considerarlo. Sí me gustaría decir que tienen mucha razón en exigir la aplicación del reglamento en la ley de turberas, pero sí le quiero señalar algo porque creo que para la ley de las turberas nosotros tuvimos, porque fue una presión muy fuerte, porque es, llamémoslo así, una práctica, un oficio que se realiza muy extendidamente y da trabajo a muchísima gente. Entonces nosotros tuvimos el cuidado del medio ambiente porque venía de la Cámara una posición que francamente para nosotros era considerada un poco extrema, que era la prohibición total. Y nosotros nos dimos cuenta que con ese enfoque íbamos a tener un problema bastante serio y una confrontación muy seria con una comunidad que lleva muchos años trabajando el pompón, como es más conocido, digamos. Y lo que hicimos, que yo creo que fue muy positivo, nosotros pedimos la creación, la ministra lo encabezó, digamos, nos escuchó de la idea de solicitar un comité científico. Y efectivamente fueron los mejores, presidido por Pablo Marquet, que es una persona muy reconocida, digamos, en su área. Y yo creo que las recomendaciones fueron muy adecuadas, que nos permitió finalmente lograr sacar una ley. No se prohíbe, pero sí se crea planes de manejo, porque sí se llegó a comprobar científicamente que con un buen plan de manejo era perfectamente posible la renovación y por lo tanto no estamos terminando con un recurso que es muy importante como el Sphagnum magallánico o más conocido como pompón. Y yo creo que eso es muy relevante. Entonces, en dos áreas. O sea, se permite la explotación, pero además, aquí es donde viene la falta todavía del reglamento, el SAC tiene que fiscalizar esos planes de manejo, por supuesto. Entonces quería aclararlo porque es cierto que había también posiciones de gente que decía no, tiene que ser una prohibición total y de verdad era muy complejo. Son muchas las familias que viven de esa extracción, pero era muy interesante que científicamente se pudiera comprobar que con un buen plan de manejo es renovable y por lo tanto permitía una actividad sustentable, que eso es lo más interesante. Así que eso respecto a esa parte, como digo, y me gustaría escuchar un poco al Ministerio de Obras Públicas cómo ve este enfoque y la parte que les incumbe a ellos y cuál es la respuesta que se podríamos tener desde el punto de vista de, más bien, el por qué supuestamente un área donde no es tanta la falta de agua, no es comparable como la zona centro, lo que ocurre en términos de escasez hídrica, ¿por qué entonces nos da? Más allá que yo comparto que tema que ha provocado bastante controversia, pero después de la pandemia los niveles de parcelaciones sin ningún tipo de regulación están afectando no solo en esa área de Chiloé, en muchas partes del país. Y hemos tenido, y ha tenido sobre todo el Ministerio de Vivienda y Agricultura y el gobierno mismo a través de estos ministerios muchísimas dificultades para tratar de regularlo porque claro, se instala la gente, comienza a presionar para el acceso a los servicios, le genera a los municipios unas tremendas presiones y no está regulado. Y estamos además en muchos casos restando terrenos que podrían ser agrícolamente bastante posibles de ser cultivados y lo estamos transformando simplemente en parcelas de agrado. Hasta ahí llego, presidente. Muchas gracias.
Senador Castro. Sí, Presidenta, la verdad que eh, es triste saber que tenemos otra institución del Estado que hace diagnóstico, pero no es vinculante con quienes toman la decisión. Entonces, me parece bien que lo que hacen ustedes, que generan estos diagnósticos, tienen claro la problemática que se tiene. Pero no basta con eso. Nosotros el Estado merece hoy día tener una forma de administrar diferente la problemática que tenemos. Porque estos diagnósticos los tenemos y no me cabe ninguna duda que Obras Públicas lo tiene. Todos sabemos la dificultad que generan las parcelaciones en diferentes lugares. Imagínense en Chiloé, la problemática que no tienen esas parcelaciones acceso al agua. Pero no solamente en Chiloé, si en todo Chile tenemos ese mismo problema. Diagnósticos tenemos de sobra, soluciones no tenemos. Es un problema del Estado de Chile que no ha sido capaz de generar administraciones que sean razonables a buscar las soluciones a tanto diagnóstico que llegamos a la misma conclusión. Entonces, a mí, ¿qué puedo decir, Presidenta? Me gustaría tomar esta información de ustedes y pasársela a alguien que diga ya, solucionemos este problema, pero solucionémoslo porque se necesita. El problema de la basura que hay, de la contaminación en basuras que tiene la isla, la conocemos hace mucho tiempo. Y yo le aseguro que no hay ninguna institución del Estado que esté hoy día de lleno buscando esa solución. Entonces, ¿qué más podemos hacer? O sea, nosotros somos legisladores. No podemos obligar al Estado o a los gobiernos de turno a que generen las acciones que la comunidad necesita. ¿Entiendes? Me parece súper bien que ustedes tengan diagnóstico y que se salgan un poco de la contingencia, que es la que genera una mala imagen al Instituto de Derechos Humanos. Y me parece muy valorable. Pero me gustaría que tuviesen más fuerza para buscar a quién le entrega la información para que encuentre la solución y se solucionen los problemas que se tienen. Yo le aseguro que hay muchas soluciones que pasan por la voluntad, porque a veces siento que el Estado tiene muchos recursos y tiene las otras herramientas que se llaman licitaciones o concesiones, que el Estado puede hacer uso de esas herramientas para buscar la solución de los problemas, pero no lo hace. Y pasa un periodo presidencial y llega otro y sigue la misma línea. Entonces, me siento, como digo, con una preocupación de no poder lograr la solución, porque no me cabe ninguna duda que toda esta gente que sufre estas consecuencias de falta de agua y le generan las dificultades además a las municipalidades, los alcaldes tienen que disponer de camiones para dejarles agua. Hay todo un tema que se genera, como el tema, yo digo en la isla, el tema de los residuos domiciliarios, que no me cabe ninguna duda que esas municipalidades deben estar colapsadas con ese problema. Yo tengo entendido que venían a Los Ángeles, salían de la isla y llegaban a Los Ángeles a dejar desechos domiciliarios. Entonces, uno dice, pero ¿cómo no va a haber una autoridad que tenga la facultad y la capacidad económica para buscar una solución? Yo he sentido y he recibido algunas informaciones de que hay empresas que generan energía eléctrica a base de los residuos domiciliarios. Tengo entendido que hay varias experiencias en el mundo y uno dice, pero si están esas experiencias en el mundo, ¿no será bueno que el Estado, la autoridad o alguien que tenga, como digo, el gobierno regional, la persona que tenga recursos, que pueda ser capaz de ir y traer a una empresa de esas que haga las instalaciones en la isla y que en la isla se autofinancie con su energía eléctrica a base de los residuos domiciliarios? Pero que se haga, a lo mejor tiene un costo, a lo mejor tiene un costo que va más allá un costo más que es más alto, ¿me entiendes? Inicialmente, pero alguien tiene que asumir ese costo para poder darle solución a un problema, porque el problema que tenemos ahí es grave, y el tema del agua es un tema grave, pero tenemos que ser capaces de llegar a buscar la solución o a cambiar
estas decisiones que son de ciertas autoridades que a lo mejor las tienen, no las desarrollan, y quitarle esas atribuciones y pasárselas a otra organización o licitar o buscar la solución. Entonces, me gustaría que como instituto fueran ustedes un poquito más allá para poder ayudar a buscar esta solución, porque nosotros, como digo, legislamos, el tema de los pompones, todo eso se legisló, no está en reglamento. También hay una responsabilidad ahí, en este caso del Ejecutivo, por tiempo, no sé, porque a lo mejor no le dan la importancia que corresponde, pero todo se va atrasando y pasa el tiempo y, como digo, llega otra administración al Estado y llega una administración con una visión diferente y nadie entiende que los problemas hay que solucionarlos. Porque yo creo que el objetivo del instituto es que los problemas se solucionen. Y la buena intención que tiene el instituto es la buena intención que tenemos todos quienes estamos en ciertos cargos, que queremos que los problemas se solucionen, porque la calidad de vida de las personas es lo que debería prevalecer en la buena intención de todas las autoridades. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Yo también quiero hacer algunas consultas y sumarme también a los agradecimientos y al reconocimiento del instituto en estas materias. Y creo que la intervención del senador Castro ayuda mucho a insistir por qué es necesario tener un instituto autónomo. Porque precisamente lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos es supervigilar al Estado. Porque si no fuera autónomo, los servicios que están hoy día, entre comillas, posiblemente cuestionados, dirían que está todo bien. Entonces, por eso creo que la intervención del senador Castro ayuda mucho para entender en que esto no es un diagnóstico, sino que es un informe respecto de cómo lo está haciendo el Estado, respecto de los tratados internacionales que el Estado ha suscrito, y un órgano independiente, un órgano autónomo, mira al Estado y le dice, ¿sabe qué, Estado? Ustedes en esta y en esta materia no están cumpliendo. Y por eso que el instituto lo que hace en el marco de sus funciones es establecer recomendaciones, y por lo tanto lo que nosotros también debiéramos mirar es que un Estado que reconozca, valore y respete los derechos humanos, entienda que los derechos humanos tienen un catálogo muy, muy largo, a lo mejor no tan largo como quisiéramos, pero en donde entran distintas materias, entre esos el agua. Y para nosotros es nuestra misión también de acompañar estas recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los distintos organismos a los cuales ustedes han presentado recomendaciones, y a eso me quisiera referir. Primero, si es que ustedes en el informe han logrado identificar qué proporción de la población hoy día no tiene acceso al agua y al saneamiento. Segundo, respecto de las recomendaciones que ustedes hacen a los distintos servicios respecto de este informe, Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, ¿ustedes hacen estas recomendaciones directamente a los ministerios o siempre lo hacen a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos con lo que se relaciona el Ejecutivo? Si es directamente, me gustaría preguntar cuántas de estas recomendaciones que ustedes han hecho han tenido respuesta por parte de los organismos. Porque aquí no basta con decir, mire, nosotros somos un gobierno que cree en el medio ambiente si reduce los presupuestos en materia medioambiental. Entonces, creo que en esto también no podemos decir somos un gobierno que respeta los derechos humanos si ni siquiera somos capaces de responder a las recomendaciones de un organismo autónomo encargado de velar porque la protección de los derechos humanos y las convenciones, los pactos a los que Chile ha suscrito se cumplan. Entonces, si es que se han hecho directamente, saber de cuántos han recibido respuesta. Me llama la atención que en la recomendación número 6 ustedes reiteren una recomendación hecha ya el año 2022 al Ejecutivo respecto de la necesidad de avanzar en una ley sobre la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Esta recomendación ustedes la hicieron el año 2022. Me gustaría saber si desde el 2022 hasta ahora han tenido alguna información respecto de este punto.
Quisiera preguntar respecto de la recomendación número 3 al Ministerio de Agricultura, particularmente al CIPAM, que es este sistema de información para la gestión hídrica de la FAO, que avances han tenido de parte del Ministerio de Agricultura. La senadora Allende hacía consultas particulares que me ahorra también de algunos elementos de recomendaciones puntuales que ella hizo, pero quiero agregar también la recomendación que ustedes hicieron al CEA, que es la recomendación número 7 en el informe, que la veo aquí, en su presentación, que es incorporar el enfoque de derechos humanos, si es que han tenido reuniones, si es que avance ven en esas recomendaciones. La senadora se refirió, la senadora Allende particularmente en las que dice en relación al Ministerio de Obras Públicas. Yo agregaría en esta a la indicación 5, la recomendación 5, a la Superintendencia de Servicios, Servicios Sanitarios, del MOP. Entonces, si es que nos puede informar el Ejecutivo que se encuentra hoy acá presente. Pero quiero, a título personal, espero representar a la Comisión, agradecer y felicitar el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a prorrogar 5 minutos para que nos pueda responder, ¿le parece? Ya. Gracias. Presidenta. Señora Presidenta. Sí, directora. Gracias, señora Presidenta. Yo quisiera decir que agradezco los comentarios que ustedes han hecho y las consultas. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la lógica del funcionamiento del instituto en que compartimos. Yo también de repente me veo superada por esto de tener esta información, estas evaluaciones que hacemos de la acción del Estado con respuestas muy lentas. Y es porque el instituto tiene poco mecanismo de control de las recomendaciones que realiza, porque solamente son recomendaciones. Estamos viendo con la Contralora la posibilidad de un convenio, de manera tal de que en las situaciones más graves sea la Contraloría la que pueda actuar, ¿ya? Y eso es un canal que estamos estudiando, pero sin lugar a dudas va a ser insuficiente porque la Contraloría tampoco tiene tanto trabajo en terreno como va a estar incorporando toda la información que tiene el instituto. Y efectivamente, como ustedes dicen, como decía el senador Castro, el trabajo que nosotros hacemos es para resolver los problemas de la gente que provocan dolores y provocan malas condiciones de vida, ¿no? Eso es lo que buscan los derechos humanos cuando uno habla de conseguir una vida digna, igualdad en derechos y dignidad en la vida. Ese es el objetivo final de los derechos humanos y por eso estamos haciendo esto que esperamos que sirva. Voy a pedirle a Pablo que dé las respuestas técnicas en la materia. Gracias, directora, por su intermedio. Presidenta, entonces quisiera también agradecer los comentarios, creo que nos interpelan en muy buena manera. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Si se nos pasa uno, por favor, nos avisan, pero junto con Silvana vamos a tratar de responder. Yo quisiera poner por lo menos 3 puntos. Lo primero, a propósito de las recomendaciones. El instituto lleva 14 años, ha hecho más de 1000 recomendaciones al Estado de Chile, más de 1000. Y en el recorrido que nosotros hacemos a lo largo del territorio nos hemos dado cuenta que el Estado tiene dificultades para hacer sus propios seguimientos. Cuando hace los reglamentos y quiere hacer seguimiento a sus reglamentos, no tiene capacidad. Imagínense el instituto, que es un instituto chiquitito, que tampoco tiene la capacidad de tirar las recomendaciones y hacer un seguimiento exhaustivo de sus recomendaciones. Y voy a ser súper honesto con esto, con el permiso de la directora. De las recomendaciones que nosotros tenemos, no tenemos la capacidad de si el Estado, aun cuando realice, digamos, acciones que tienen que ver con nuestras recomendaciones, no sabemos si las hizo porque las recomendamos nosotros, no sabemos si el Estado las hizo porque eventualmente en un proceso crítico interno dijeron, bueno, tenemos que hacer esto. No tenemos la capacidad y parte de los procedimientos que nosotros estamos buscando de fortalecer el instituto tiene que ver con eso. Porque no sacamos nada con hacer recomendaciones que, como bien dice el senador, no son vinculantes, son recomendaciones, ¿sí? Pero nosotros necesitamos saber si nuestras recomendaciones están teniendo impacto, ¿ya? Y parte del trabajo que nosotros estamos realizando, por ejemplo, presentar en esta comisión, tiene que ver con darnos cuenta de que nosotros,
como instituto no somos suficientemente capaces para poder ir a hacer incidencia para que se realicen estas recomendaciones. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando, digamos, presentando en este lugar y tratando de presentar en otros lugares, es poder generar cooperación, buscar un networking que nos permita a nosotros, obviamente, generar las alianzas que sean necesarias para poder incidir. Nosotros sabemos que si esto se lo presentamos a las comisiones pueden, quizás no pueden hacerlo todo, pero sí pueden tener o reforzar la incidencia que nosotros queremos establecer con las recomendaciones. Y eso es un punto súper importante porque es la única forma que nosotros tenemos de llegar allí donde los actores sí tienen capacidad de hacer algo, como decía el senador. Nosotros muchas de nuestras recomendaciones son reiteraciones del 2014, del 2016, del 2020, y entonces sabemos que tenemos que llegar a los parlamentarios y las parlamentarias, tenemos que llegar a los gobernadores regionales, tenemos que llegar a distintos tipos de instancias. Allí donde no podemos, entonces tenemos que aplicar a las alianzas. Lo segundo tiene que ver... Sí. Si le parece, respecto de este punto, tomemos el acuerdo de que la comisión oficie a todos los servicios que están vinculados a las 10 recomendaciones para conocer los resultados de aquellos, si les parece, por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Entonces continúo. La recomendación a propósito, el instituto en este último tiempo ha estado mandando directamente las recomendaciones. Lamentablemente nosotros no hemos tenido el feedback que quisiéramos de los organismos a los que nosotros estamos recomendando. Por lo tanto, por ejemplo, una acción como la que están viendo ahora, para nosotros está súper buena, digamos, porque ya es otro organismo el que está interpelando. Quisiera seguir con el tema de la implementación de los planes de manejo. Nosotros este año vamos a levantar un informe, un capítulo que va a salir sobre áreas protegidas y sistemas de biodiversidad. Y nosotros nos hemos dado cuenta que los planes de manejo, ¿ya?, que se debiesen tener todos los lugares de áreas protegidas, en general menos del 50% de esos lugares de áreas protegidas tienen planes de manejo. Y allí donde hay planes de manejo, no hay supervisión si el plan de manejo se está llevando a cabo. Entonces, si bien nosotros recibimos bien de que existan planes de manejo, a propósito del tema de las turberas, no tenemos claridad si la capacidad, ¿ya?, que tiene el Estado de poder supervisar de que el plan de manejo genere una conservación efectiva en estos ecosistemas se está dando tal cual como está establecido en los planes de manejo. Nosotros creemos que hay una preocupación importante. Salió ahora el Servicio Nacional de Biodiversidad y de Áreas Protegidas. Se supone que va a tener mayor cantidad de plata para poder ejercer estas funciones, pero este es un proceso que tampoco tiene los reglamentos. O sea, también va a ir muy lento ese proceso. Yo voy a dar solamente un dato. Para la Reserva Nacional Cahuéscar, que está un poquito más al sur, ¿ya?, hay un solo administrador de CONAF, ¿ya?, y el Parque Nacional de Cahuéscar tiene la misma cantidad de kilómetros de Bélgica. Estoy pensando para la cantidad de funciones que tiene esta persona. Entonces, en el fondo, súper bien con los planes de manejo, pero también tenemos que asegurarnos de que esos planes de manejo puedan cumplir con la conservación efectiva. Así que, bueno, eso voy a dejar a Silvana a propósito de las preguntas más específicas, ¿sí? Y tenemos un minuto. Yo lo sé. Gracias. Muy rápidamente, estamos excedidos, muy rápidamente. Solo quiero dejar un par de ideas. Sabemos que las leyes tienen implementación gradual, entonces entendemos en ese sentido que la implementación, la elaboración de los reglamentos va asociado a eso. Hay ciertos plazos que la misma ley establece y esa presión de INH con sus recomendaciones avanzar lo más rápidamente posible en eso, tanto para el reglamento de los planes de manejo, por ejemplo, apuntan en eso. En términos de la ley de debida diligencia, lo único que hay es un anuncio presidencial de junio del año pasado. No hay, como les señalaba, un preproyecto de ley. Obviamente no hay proyecto de ley presentado tampoco. No hay más avances hasta ahora. Han transcurrido cerca de 15, 16 meses desde ese anuncio presidencial. No hay novedades en ese sentido. Sí creo que hay que ser justas también, por supuesto, con las autoridades en términos de las recomendaciones que se formulan. Se oficia, hay una nueva modalidad también, se oficia directamente a las autoridades y debemos reconocer, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental nos ofició justamente, oye, recibí estas recomendaciones, juntémonos, reunámonos entonces para conversar sobre ellas a propósito de otro documento. Podemos plantearle también, entonces, en ese sentido también hay que relevar que hay interés de autoridades. Ojo, estas recomendaciones que nos han planteado, trabajemos cómo implementarlas. Entonces, me parece importante relevar eso también, al menos con esta autoridad que sucedió esta semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en la recomendación sobre enfoque de derechos humanos,
¿no? Solo eso. Muchas gracias. Muchísimas. Senador Castro. Sí, como organismo autónomo del Estado de Chile, ustedes forman parte de organismos internacionales. Estas informaciones que ustedes sacan, todos estos estudios, ¿ustedes se lo hacen llegar a estos organismos internacionales? Como acusando que en Chile no se cumplen ciertas acciones. ¿Eso lo hacen? Sí. Eso es una. Y lo otro... Por eso que es importante tener un instituto que sea autónomo. Sí, pero lo que importante es fiscalice que, los que actos del Estado. acusemos al Estado las cosas que no cumple para que Sí, a ver si eso. acaso llega un apretón de afuera, porque a veces las autoridades son un poquito porfiadas. Eso es una. Y lo otro que sería muy bueno que ustedes se metieran un poquito en lo que significa la permisología de las empresas que quieren instalarse, porque hoy día tenemos un problema que las empresas no se instalan porque la permisología es un problema brutal que tenemos nosotros como Estado y estamos viviendo la consecuencia de que no tenemos trabajo, mucha gente con falta de trabajo y las empresas no invierten porque se agotan pidiendo las autorizaciones. Eso, presidente. Brevemente, vamos a liberar a la senadora Allende, que tiene comisión. Pero quisiera decir que a nivel internacional existe una red de instituciones nacionales de derechos humanos de todo el mundo. Esa red, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, establece categorías de la calidad del trabajo de las instituciones. El Instituto de Chile tiene categoría A, es decir, es de los mejores evaluados del mundo. Pertenece como a los institutos categoría A, son los institutos que son plenamente autónomos y que su trabajo es de alta calidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ese reconocimiento internacional, entregamos la información a los distintos comités y órganos de tratado, nos falta que aquí nos escuchen más. Bueno, aquí esta comisión siempre disponible, directora, todo el equipo del INDH, felicitamos el trabajo y esperamos que estas recomendaciones lleguen a buen puerto. Por dado el tiempo no pudimos escuchar al Ejecutivo, pero como le vamos a hacer llegar formalmente las recomendaciones, vamos a recibir también sus respuestas formales. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.